El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Marcos. Jesús va en la barca en el mar, van sus discípulos con él, además van otras barcas también, y el evangelista San Marcos nos pone la figura de Jesús durmiendo en la barca. Ya estaría muy cansado de la predicación. Y cualquiera se pregunta: ¿acaso Dios se cansa? ¿Que no es todopoderoso? ¿O Jesús no es Dios y por eso se cansa? Todas estas preguntas y muchas otras más pueden surgir. Cuando no se conoce a Dios, se empieza a especular, ¿sí? Porque pensamos que Jesús no es Dios porque, pues, ¿cómo que se cansa y se duerme? Y sobre todo que está dormido cuando viene la tempestad. O pensamos también: a Dios no le interesan nuestras vidas. Ve el peligro y no hace nada. Hoy podríamos preguntarnos también: ¿qué hace Dios cuando mi padre, mi hermano, un amigo están enfermos y se ponen graves? ¿Qué hace Dios que no me escucha, que le estoy diciendo que están enfermos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? Pareciera ser que duerme, que está cansado. O simplemente decir: Dios no existe. Todas estas preguntas se las hacen los que no creen en Dios, aunque aparentemente dicen que tienen fe, pero no creen. Van a misa algunas veces en su vida. Por ahí lo invocan de vez en cuando. Pero padecen más por el miedo que tienen. Así como estos apóstoles empezaron a gritar de miedo y a gritarle a Jesús y a decirle: ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importan nuestras vidas? ¿No te importa la situación que estamos viviendo? Son los gritos de cualquier ser humano a Dios a veces. Pero cuando le habla a Dios no hay problema. Cuando empiezan a reclamarle a los demás, es ahí donde está el problema. Porque le reclaman y le dicen: ¿dónde está Dios? A ver, tú dices, si tú crees en Dios, ¿dónde está Dios? Porque mira mi situación.
Yo no creo, porque si Dios existiera, no habría estas cosas en el mundo. No pasaría esto en mi familia, no pasaría esto en mi comunidad. Yo no creo en Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está? Es ahí donde ya el reclamo ya no es correcto. Que se lo hagamos a Dios, sí. Pero que se lo hagamos a Dios, ¿verdad? Que vayamos a Él y hablemos con Él. Porque de eso se trata. Hay que reclamarle al que nosotros creemos que tiene la culpa de lo que nos pasa. Pero hay que ir a reclamarle a Él, no a los demás. ¿Qué le reclamas tú a los demás? Reclámale a Dios y vete con Él y pásate ahí todo el tiempo hasta que le ganes el pleito. Pero pásate ahí con Él, no con los demás. La mayoría de los que reclaman de Dios, pues se lo reclaman a otros. ¿Sí? Y les dicen, pues ¿para qué rezas tanto si Dios ni siquiera nos hace caso? Tú dices que crees en Dios, ni existe tu Dios. ¿Por qué? Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos hace ver realmente qué hace la fe. En la primera lectura hemos escuchado incluso que nos dice qué es la fe. La carta a los Hebreos, ¿qué cosa es la fe? ¿Ustedes saben qué es la fe? No me van a decir, la fe es creer, no. ¿Qué es? ¿Creer qué? ¿En qué crees? Pues creer en Dios, no. Esas son expresiones que podemos decir, pero la fe es otra cosa. Y la carta a los Hebreos nos lo explica hoy. Y es algo que todos deberíamos tener en nuestra mente. Eso. ¿Qué es la fe? Como si estuviéramos haciendo una definición. La carta a los Hebreos nos estuviera dando una definición que nos dice: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. Poseer, tener desde ahora lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios nos ayude en los momentos difíciles, ¿sí? Que Dios solucione incluso hasta nuestros problemas que tenemos. Esperamos que Dios acabe con todo el mal en el mundo. Y la carta a los Hebreos nos dice que la fe es la forma de poseer desde ahora lo que se espera. ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Y realmente crees que puedes poseerlo desde ahora? Lo que tú esperas. Abraham, entre los ejemplos que nos da, los testimonios que nos da la carta a los Hebreos, dice: Abraham creyó en Dios cuando lo puso a prueba y le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham iba a hacer lo que Dios quería, aunque a él no le gustara. Bueno, ¿a quién le va a gustar? Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Y la promesa que Dios le hizo? Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: mira, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas de las playas marinas. Y Abraham ni tenía hijos. Hasta el último, ya en su vejez, le dio un hijo, Isaac. Y ahora le dice: ofrécemelo en sacrificio. ¿Y la promesa entonces qué? Dios nos regala una familia, un padre, una madre, unos hermanos. Y cuando estos se enferman o mueren, le reclamamos a Dios, como diciendo: entonces, ¿para qué me lo diste? ¿Para qué me diste a este hijo? ¿Para qué me diste a este hermano? ¿Para qué si te lo ibas a llevar? ¿Para qué me diste a este padre si te lo ibas a llevar? Si es tan bueno, si este hijo ha sido tan bueno, este padre ha sido tan bueno, ¿por qué te lo llevas? Se pone la prueba entonces. Y Abraham creyó y no le negó a su propio hijo, no se lo negó a Dios. Y Abraham creyó y dijo: Dios es capaz de resucitar a muertos. Yo lo puedo sacrificar, pero Dios lo puede resucitar. Y creyó en él. Iba a hacerlo, y así hizo lo que Dios le pedía. Dios proveerá siempre. Nos puede llevar hasta el extremo en un lenguaje que nosotros utilizamos de manera ordinaria. Es:
Dios aprieta, pero no ahorca. O sea que nos lleva casi hasta el extremo, pero jamás nos abandona. Así escuchamos hoy en el Evangelio. Los discípulos le gritan a Jesús y Él les reclama después. Dice, ¿por qué tenían miedo? Entonces, los gritos a Jesús no es porque los protegiera, no es porque sabían que era un hombre que hacía milagros y pues haz un milagro, mira, tú eres fuerte, tú tienes todo el poder. No le gritaban por eso, sino porque tenían miedo. Cuando alguien se enferma, ¿por qué estamos nosotros gritándole a veces a Dios? Tenemos miedo. Miedo a que se muera este hermano nuestro. Tenemos miedo a que este se enferme más. Y de miedo le gritamos a veces, no por fe. Y hay muchos que van y sí, van a la iglesia cuando están pasando situaciones difíciles porque tienen miedo más que por fe. No van porque tengan mucha fe en Dios no, sino tienen miedo de lo que va a pasar. Y por eso van incluso a la iglesia o en sus casas rezan, pero porque tienen miedo. Porque la fe nos lleva siempre a tener toda la confianza en Dios. Y Dios nos va a dar ya desde ahora. La fe nos hace poseer, tener ya desde ahora lo que esperamos. Lo más grande que podemos esperar. Y la fe, como dice la carta a los Hebreos, la otra parte, es también conocer las realidades que no se ven. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es Jesucristo quien nos lo ha revelado. Y esta es una realidad. En la Eucaristía está realmente presente. Y nosotros creemos en esta realidad que no se ve. Creemos que Dios está en todas partes. Es una realidad. Y solamente por la fe podremos conocerle. Solo por la fe sabremos que ahí está. Y solo por la fe sabremos que Dios está ahí en ese momento tan difícil en nuestra vida, en esa circunstancia tan difícil, cuando estamos desesperados y angustiados por lo que está pasando. Por la fe sabremos que está Dios y no tendremos que preocuparnos. Imagínense cuando hay un enfermo, sobre todo el ejemplo que seguimos, que hay un enfermo tan grave. ¿Qué podríamos hacer nosotros con lo que digamos, con lo que tengamos? Lo llevamos a los mejores médicos y si lo que Dios quiere es llamarlo ya a su presencia, ¿de qué nos serviría tener tanto dinero si ya Dios lo va a llamar? Si ya ha terminado su peregrinar en el mundo. Aunque tengas mucho dinero y veas los mejores médicos, eso ya no funciona. Y si ponemos nuestra esperanza en ello, vamos a terminar frustrados y reclamándole a Dios. Entonces nuestra fe nos lleva a tener la paz, la tranquilidad, no miedo. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios por fe realmente, no por miedo, no por interés. Quiero que me ayude y quiero que lo haga así. ¿Por qué tenían miedo? Les dijo Jesús. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y Jesús les da otro signo, otra señal ahí. Mandó al viento que se calmara y pronto. Aunque la tempestad hubiera seguido, no les hubiera pasado nada porque ahí estaba Jesús. Pero como no creen, gritan, tienen miedo. Y ante circunstancias difíciles de nuestra vida, hermanos, si nosotros no tenemos fe, también vamos a gritar. Puede ser un aparente dolor, tristeza, pero no, es miedo. Yo he tenido varias experiencias de mirar tanto a familiares que ven a su hijo o a su esposo, a su esposa enfermos, no quieren que muera y de repente les toca verles morir
y lo primero que hacen es gritar, llorar desesperadamente. Ya tenían el miedo desde antes de que se fuera a morir, ya tenían el miedo. Pero así como hay esto, también ha habido otros que en su enfermedad sabían que podía aún curarse, pero también sabían que podía aún morir. Y han tenido tanta paz, sin gritos. No surge más que el puro sentimiento humano de decir, así lo ha querido Dios. Yo no lo había querido así, pero Dios así lo ha querido. No hay gritos de miedo, de terror. Pidámosle a Dios que nos conceda la fe que necesitamos para no estar cuestionando a los demás por lo que nosotros creemos que Dios no hace o que no le interesa. Ustedes, hermanos, cuando tengan que reclamarle a Dios algo que no lo hace, vayan y reclámenle, pero a Él. No le reclamen a los demás que creen en Dios. Ustedes reclámenle a Dios. Pásense ahí todo el tiempo, discutan con Dios. A ver quién gana la discusión entre tú y Él, pero hazlo. A los demás sí les vas a ganar la discusión, pero eso no tiene ningún valor ni sentido. Pero con Dios sí. Ve y habla con Él todo lo que quieras. Reclámale que te dejó solo. Reclámale que no te ayudó, pero ve y díselo a Él, no a los demás. Quizás puedas encontrar esta respuesta de Jesús. ¿Por qué tienes tanto miedo? No tienes fe. Él puede resucitar muertos, sí. Y Dios nos ha dado muchas pruebas de lo que nosotros quizás ni cuenta o ni hemos valorado en nuestra vida. Muchas pruebas de su presencia y de su ayuda. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, que así sea.